Bueno, la otra noticia del día ayer en Perú sin dudas tuvo que ver con la decisión de la Junta Nacional de Justicia de suspender por 6 meses a Patricia Benavides, a la titular del Ministerio Público Fiscal, que viene recibiendo embates muy importantes en los últimos días, luego de que gente de su propio equipo de fiscales denunciara cómo presuntamente Benavides, coordinando con algunos legisladores, que terminaba, manejando las causas de una forma absolutamente discrecional, decidiendo a quién se investigaba, a quién no se investigaba, qué causa avanzaba, qué causa se cerraba, en lo que sería la comisión de varios delitos, empezando por tráfico de influencias, por incumplimiento de los deberes que se asumen para un funcionario público, además de una disputa abierta con la presidenta de la Nación, Dina Boluarte, a quien la propia Benavides, en lo que pareciera fue un intento casi de contragolpear de algún modo, le decidió abrirle una acusación constitucional por los asesinatos en el marco de la represión que siguió a la destitución de Pedro Castillo. Bueno, esta es la situación en Perú con estas dos noticias de gran magnitud. De eso estaremos conversando con Carlos Scafi, que es director de Relaciones Internacionales y profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Carlos, ¿cómo le va? Lo saluda aquí Darío Misraji. Hola Darío, ¿cierto? ¿Cómo estás? Darío, sí. Un placer. Soy director de Relaxiona, no de Relaciones Internacionales. Ah, perfecto, me pasaron mal. Le pido Un disculpas placer. entonces No, un placer, encantado, con mucho gusto. por la equivocación. Carlos, me gustaría compartir con usted, con la audiencia, empezando obviamente por la situación de Patricia Benavides, lo que publica, el comunicado que publica la Junta de Justicia cuando da a conocer esta resolución de la suspensión por 6 meses, no sé si lo podemos ver, así lo compartimos con usted y con la audiencia. Esto que es la suspensión provisional por 6 meses de la señora Liz Patricia Benavides Vargas, justamente en el marco del procedimiento disciplinario inmediato iniciado a la señora Benavides Vargas con la finalidad de asegurar el normal desarrollo, impedir su obstaculización y garantizar la eficacia de la resolución final. Justamente ahí algunas de los considerandos en este comunicado de la Junta Nacional de Justicia. ¿Qué significa, Carlos, esta suspensión provisional de la fiscal general? Mira, significa primero que ella ya naturalmente durante estos meses que está suspendida no sigue en el cargo, deja de ser fiscal nacional, seguramente en el más breve plazo los fiscales supremos van a elegir una fiscal para el tiempo en el que ella no necesariamente va a ejercer el cargo, de manera buscando un grado de suplencia, pero lo principal de esto es que se evidencia en este minuto la crisis, el fuego cruzado que hay en el Ministerio Público, en las más altas esferas del Ministerio Público, una crisis que viene, como bien tú lo relatabas, a consecuencia de una serie de sucesos en los que se han visto enfrentados básicamente en este choque de poderes entre el Ejecutivo y el Ministerio Público a través de la propia fiscal de la Nación, ¿no? Respecto de además de una apertura de una investigación sobre una presunta red de corrupción en el Ministerio Público que aparentemente se dice que estaría involucrada la propia fiscal de la Nación junto con el equipo de asesores, ¿no? Esto, ¿cómo se constituye esta investigación? Luego que se conociera además cuando se destituye a la fiscal especial a cargo de una investigación que se denunció ante el Congreso a la presidenta Boluarte por las manifestaciones ocurridas durante diciembre del 2022. De hecho, hoy, Darío, es 7 de diciembre, fecha en la que el expresidente Pedro Castillo decide dar el cierre temporal del Congreso, ¿no? Cuestión que se interpretó como un golpe, y ahí asume la presidenta Boluarte. En ese interín entre diciembre y enero, en Perú se generaron, y particularmente en la zona sur del Perú, se generaron una serie de manifestaciones muy hostiles, y algunas de ellas que estaban vinculadas básicamente con la criminalidad, y la intervención de contención dejó muertos. Y estas protestas obviamente han generado
una investigación que está dirigida a la presidenta Dina Boluarte, pero que se ha interpretado básicamente como un choque de poderes. A eso además súmale lo que te decía inicialmente, ¿no? Este fuego cruzado que en este minuto existe al interior de la Fiscalía Nacional, del Ministerio Público, y cómo se han comenzado a remover algunos fiscales esenciales, ¿ah? En algunos casos que estaban en plena efervescencia, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, las investigaciones que se seguían a la propia hija de Alberto Fujimori, la señora Keiko Fujimori, quien es la lideresa, además, de Fuerza Popular, ¿no? ¿Cuál es, para que tu audiencia entienda, cuál era el objeto de esta presunta red criminal de la que te estoy hablando, vinculada a este Ministerio Público y al círculo de la fiscal? ¿Qué es lo que se dice? Y, bueno, y pongo el acento en ello, siento muy responsable, ¿no? Esta presunta red criminal era influir en las decisiones de los parlamentarios de este Congreso unicameral que existe en este momento en Perú. ¿Ah? Era básicamente ello, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace? Y en vista de toda esta situación, de esta fricción, la Junta Nacional de Justicia, ayer, como tú lo relatabas, decide finalmente suspender a la fiscal nacional, ¿no? A la señora Patricia Benavides, ¿no? No obstante, la defensa de ella había dicho que no necesariamente, pues, se habían resuelto algunas incidencias vinculadas al proceso, ¿no? Pero sigue siendo aún un tema en desarrollo, golpea naturalmente en este caso a la máxima instancia vinculada a los procesos al persecutor, me refiero al Ministerio Público, en un momento en donde la crisis política se mantiene en Perú, las crisis políticas en Perú no paran, y diciembre casi siempre ha sido un mes en donde estas se agravan, ¿no? Súmale a eso, además, como ustedes también relataban previamente, que ayer además el expresidente Fujimori fue puesto en libertad, a pesar de que un juez, en este caso, había señalado que no necesariamente se reunían las condiciones, y el Tribunal Constitucional tuvo que insistir, y finalmente se procedió de acuerdo a lo que esta máxima entidad que interpreta la Constitución política había resuelto, ¿no? Y por otro lado veíamos en horas de la noche al canciller de la República y al propio ministro de Justicia entregando dos mensajes claves. Uno de ellos era que en el Perú el Estado de Derecho se respeta, y en consecuencia acataban la postura del Tribunal Constitucional, pero por otro lado también decían de que Perú sigue siendo respetuoso del derecho internacional, y particularmente, ¿no?, de lo que significa estar presente en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? La aprobación de la presidenta es muy baja en este momento, es de 9%, y obviamente la salida de Fujimori, para quienes no se sienten cercanos a él, obviamente va a impactar seguramente, ¿no?, en el deterioro de la aprobación que tiene la actual mandataria. A ver, Carlos, volviendo, digamos, al caso Benavides Sí. y de la fiscal, ¿cómo sigue? Digo, ¿ella tiene alguna posibilidad de pelear, de apelar esta suspensión, o la suspensión es un hecho? Y en todo caso, luego de la suspensión, ¿tenemos que asumir que va a seguir una destitución o no necesariamente? Mira, primero, en este caso la Junta Nacional de Justicia votó por unanimidad, eso es un hecho. Entonces, lo que corresponde ahora, que es consecuencia de esta medida disciplinaria, es básicamente comenzar dentro de los propios, de la propia Junta Nacional de Justicia, y en este caso el Comité de Fiscales Supremos, o la Junta de Fiscales Supremos del propio Ministerio Público, es entender que hay un proceso disciplinario, y en este proceso disciplinario, que va a durar 6 meses, en donde ella va a tener que defenderse, pero el cargo no puede quedar vacante. Entonces, como el cargo no necesariamente puede quedar así, debería pasar a ser ocupado de manera muy ágil, muy rápida, pero sí, Darío, de manera interina, previsional, por el fiscal que tiene la mayor jerarquía, en este caso el fiscal supremo de mayor antigüedad, que es Pablo Sánchez. Él debería
asumir en este minuto el máximo encargo del Ministerio Público de manera interina, ¿no? Hasta que se resuelva esto. Una vez se resuelva, se reúnen los fiscales supremos y finalmente, por mayoría, deberían presentar finalmente a quien debería ejercer el cargo si es que en efecto la investigación concluye que la señora Benavides es culpable y debe ser removida del todo, ¿no? Pero en concreto lo asume en este minuto el fiscal de mayor antigüedad, que es Pablo Sánchez, como te mencionaba. Ahora, Carlos, yendo ahora de vuelta a la cuestión Fujimori y lo que implica esta liberación, hablábamos ayer con abogados de los crímenes, de los familiares de quienes sufrieron los crímenes por los cuales fue condenado, y apuntaban directamente a una decisión del Tribunal Constitucional basada en querer de alguna manera satisfacer o hacer un guiño, por decirlo así, a legisladores que son de Fuerza Popular y que responden al fujimorismo. ¿Usted cómo lo lee? ¿Cree que es una lectura factible esta? Mira, primero en Perú, Darío, yo siempre digo, en Perú cualquier cosa puede pasar y las interpretaciones son pan del cada día. Este es un país en donde el ruido político es constante y permanente, ¿ah? Se dan dos escenarios al respecto de lo que tú señalas, ¿no? Recordando cómo llegó primero el actual presidente de la República, ella llega en la fórmula presidencial del expresidente hoy recluido en un centro penitenciario condicionado para expresidente Pedro Castillo, llega con Perú Libre, un bloque naturalmente que no era ni de derecha ni de centro derecha, muy por el contrario, ¿ah? Y la señora Dina Boluarte llegó como vicepresidente, candidata a la vicepresidencia de ese bloque. Gana Pedro Castillo, asume la señora Dina Boluarte como vicepresidente de la República, Castillo se va y por sucesión constitucional, de acuerdo a lo que está contemplado dentro de el marco normativo constitucional, asumía la señora Dina Boluarte. En ese minuto se comienza a generar un malestar, un malestar, yo diría, muy radical, muy manifiesto en quienes se sentían cercanos a el expresidente Pedro Castillo. Y la comienzan a la actual presidenta constitucional de la República, la señora Boluarte, a tratar de que no había sido leal, de que no había sido fraterna. Usaron unos epítetos mucho más gruesos al respecto, ¿no? Entonces, imagínate tú ahora que lo que se dice es que la presidenta no necesariamente siguió representando la misma línea de Perú Libre, sino que es una presidenta que entendió además otro modelo neoliberal, lo asume como tal y le da un revés a lo que había hecho Pedro Castillo, y eso finalmente la llevó a que la trataran de que no había sido leal. Imagínate tú lo que ocurre cuando se da esta situación en la que el Tribunal Constitucional decide otorgarle la libertad al expresidente Alberto Fujimori. Naturalmente que políticamente esto no necesariamente le va a resultar a favor respecto de su aprobación, ¿ah? Pero la segunda lectura, claro, y en esa misma línea, antes de irme a la segunda lectura, podría interpretarse de que ella está teniendo o quiere tener un gesto de acercamiento con el fujimorismo, particularmente con Fuerza Popular y la agrupación de parlamentarios de dicha fuerza que están en el Congreso. Podría interpretarse de tal manera. Pero por otro lado también se interpreta en que el Estado de Derecho en Perú, a pesar de todas sus complejidades, funciona y que no hubo una intromisión política, ¿ah? Porque esta fue una decisión adoptada por el Tribunal Constitucional, ¿ah? Que finalmente volvió a insistir, a pesar de la oposición de un juez, volvió a insistir y indicó que efectivamente se le diera la libertad a Fujimori, que dicha decisión fue inmediatamente implementada por el Instituto Nacional Penitenciario, que es el organismo dependiente del Ministerio de Justicia del Ejecutivo, que está a cargo pues de el cuidado de los recintos penitenciarios en Perú. Entonces se abren dos escenarios, ¿no? Uno, naturalmente, que la va a afectar seguramente en términos políticos aún más respecto de quiénes
no se sienten cercanos al fujimorismo, pero por otro lado también se evidencia que no necesariamente hay una intromisión manifiesta, al menos en las decisiones de los poderes del Estado, ¿no? Ahora veamos cómo capitaliza políticamente esta sensación que va a quedar en quienes se sienten cercanos al fujimorismo. Recordemos que en Perú hay que hacer una diferencia entre Fuerza Popular, que es el partido que lidera la señora Keiko Fujimori, y el Fujimorismo. El Fujimorismo, o el que se siente fujimorista, básicamente tiene la figura de Alberto Fujimori, no necesariamente la figura de la hija, ¿no? Entonces, y estas personas están en un rango etario que van pues desde los 45 años hasta los 80 y más, ¿no? Entonces, probablemente ahí podría haber un trasvase incluso podría levantar su alicaída aprobación, ¿no? Pero todo esto está en desarrollo en este minuto. Cualquier cosa puede pasar, Darío, y te digo cualquier cosa puede pasar porque en Perú estas situaciones muchas veces han terminado hasta con la vacancia de un presidente, ¿no? Que esperemos en este caso no necesariamente hay espacio para eso, pareciera ser de que tanto ejecutivo y legislativo estarían enfocados en subsistir políticamente hasta el 2026, fecha en la que concluye este mandato presidencial. Pero te digo, nada está dicho. Carlos, una última pregunta, y me quedo con esto que un poco decía. ¿Cree que entonces hay razones para pensar que, pensando en lo que va a ser el próximo proceso electoral y las próximas elecciones presidenciales en Perú, esto de alguna manera vuelve a mantener ahí a la figura, en todo caso, de Keiko Fujimori, que con todas las diferencias es la única heredera posible, digamos, por ahora de lo que fue el fujimorismo, y entonces a permitirle una vez más mantenerse como una figura que por lo menos llega a las segundas vueltas, a los balotajes, y logra concitar cerca de la mitad de los votos? Nunca llega a ganar, pero se mantiene ahí. Mira, yo creo que la señora Fujimori va a estar presente en la siguiente contienda electoral. Falta mucho en Perú. Un año en política podrían ser 10 de otro país. Falta mucho para el 2026, para abril del 2026 falta mucho, son las elecciones en abril y el 28 de julio de ese año debería asumir el próximo presidente. Yo creo que podría la señora Keiko Fujimori presentarse. Sin embargo, fíjate que la percepción general respecto de cuánta cercanía tiene ella con su padre, la sociedad peruana dice que la cercanía la tendría mucho más su hijo, Kenji Fujimori, que ha sido parlamentario y que podría tener también algún espacio político, incluso hasta más interesante que el de ella, ¿no? Pero finalmente eso habría que hacer una proyección de más de 24 meses, ¿no? Es muy difícil aún prever ese escenario, ¿no? Naturalmente que la salida del Fujimori, obviamente, de Alberto, el expresidente Fujimori, naturalmente que fortalece tanto la imagen del Fujimorismo como la propia imagen de Fuerza Popular, del partido que lidera ella, ¿no? Pero hay que esperar, ¿no? Hay que esperar qué es lo que va a ocurrir ahí y cómo finalmente se va a interpretar eso, sobre todo en los que creen y los que siguen y validan aún lo que hizo al Fujimori, ¿no? Alberto Fujimori. Hay opiniones ahí muy encontradas, se polariza mucho, porque hay quienes también dicen que durante el gobierno de Fujimori se cometieron, de hecho él fue acusado por crímenes de lesa humanidad, ¿no? Y hay una condena expresa por ello, y además te dicen de que los mayores casos de corrupción fueron aquellos que ocurrieron durante su mandato. Carlos Caffi, muy interesante escucharlo. Gracias por este tiempo con DNews. Un placer, Darío.